Hace tan solo unas horas hemos vivido el cuarto halving de toda la historia de Bitcoin y en este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y de lo que podemos esperar de cara a las semanas posteriores al halving. Bueno, tal y como podíamos esperar, el día de ayer transcurrió con la volatilidad habitual de los días previos al halving. Es algo que venimos viendo durante los últimos días, incluso hace una semana prácticamente, si unimos una, 2, 3, 4, 5, 6 y esta vela de aquí 7, si unimos las últimas 7 velas, sin contar la vela de hoy, ya hace una semana que venimos formando, o 7 días completos, que venimos formando esta falta de dirección. No tenemos que ver velas como esta de aquí, como esta especie de doji, de martillo, llamadlo como queráis, da igual, es una vela de desaceleración, de duda, de indecisión, donde desde la apertura tenemos una caída de un 6%, desde la apertura tenemos una subida de un 3% y el día termina cerrando 0,52% arriba. Pues bien, no necesitamos ver este tipo de velas para entender que el precio tiene falta de dirección, ya que esta vela alcista con esta vela bajista, con esta indecisión, con esta vela bajista, con esta vela alcista, unidas forman desaceleración. Algo normal en la parte inferior de un rango como en la parte superior. Fijaros cómo llegamos a las partes superiores de los rangos sin falta de fuerza. Fijaros la diferencia entre este movimiento de aquí, de dirección, y este movimiento de aquí. Fijaros en las velas, las sombras, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre cuando volvemos a llegar a la parte superior del rango? Lo mismo. Fijaros cómo vamos de abajo a arriba, con dirección, en este caso concreto. Pero fijaros qué ocurre en la parte superior. Falta de fuerza. Nuevamente, ¿cómo llegamos a esta parte del rango? Desaceleración, vela alcista, vela bajista, desaceleración, desaceleración. Nos vamos para abajo. ¿Qué ocurre después de dos velas yendo para abajo? Falta de fuerza. Entonces, es normal lo que estamos viendo, tanto por el contexto técnico como por el contexto pues, fundamental, podríamos decir, ya que analizamos, diría que justo el día de ayer, que los días o el día previo y el mismo día del halving, lo que acostumbramos a tener son velas de indecisión, donde pues tenemos volatilidad alcista, volatilidad bajista, pero en términos generales no hay dirección en este tipo de velas. Lo que vamos a hacer durante los próximos minutos es analizar qué es lo que ocurre, no los días, sino las semanas posteriores a los halvings, solo para tener un contexto histórico de qué es lo que podemos esperar de cara a las próximas semanas en la situación actual, y luego añadiremos ese contexto técnico de las semanas que estamos viviendo para determinar si encaja, si no encaja o si lo desmiente. Entonces, vamos directamente al gráfico semanal y vamos a ir repasando los halvings anteriores. Empezaremos por el primero para ir en orden inverso a lo que hicimos ayer. Y el primero fue en el año 2012, ya lo sabemos, pero concretamente en noviembre, finales de noviembre del año 2012. ¿Qué es lo que quiero medir? Quiero medir dos cosas. La primera es qué hace el precio técnicamente hablando cuando ocurre el halving. La segunda, cuánto tarda el precio en generar un cambio técnico. Porque claro, imaginaros que, ¿qué es más importante? ¿Subir esto o subir esto de aquí? Es más importante, podríamos decir, de entrada, subir esto. ¿Por qué? Pues porque es una subida mayor. En cambio, si yo te digo que tienes aquí un nivel de resistencia y que lo has roto, vamos a dibujarlo mejor, y que lo has roto, esta subida ya cobra más importancia. Es pequeña, pero está rompiendo un nivel de resistencia. En cambio, si yo te digo que esta subida de aquí viene de más abajo y tiene un nivel de resistencia aquí, esto no es tan importante. Entonces, el tema no está en el volumen o en la cantidad que subas, sino que está en, o que caigas, en si ese movimiento genera algún tipo de cambio en la estructura. Y es lo que vamos a medir, porque no nos sirve de nada. Mira, pues después del halving sube un 15% de promedio. Vale, pero
¿En qué afecta esto al gráfico? Porque aquí tenemos una subida de por ejemplo, un 15% es esto. ¿Pero genera algún cambio en algo? No. Seguimos en lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a medir las dos cosas. ¿Qué hace y qué genera eso que hace? En el primer halving podemos ver que la misma semana del halving formamos esa vela de indecisión y luego, además de una pequeña subidita, estuvimos literalmente un mes entero. Aquí tenemos 4 velas sin hacer nada, porque hubo mucha duda, movimientos alcistas, bajistas, mucha sombra, poco cuerpo, y esto pues generó esta indecisión importante durante un mes entero hasta que el precio ya explotó con fuerza. Entonces tenemos como una de cal y una de arena. ¿Qué es lo que hizo? Pequeña subidita, movimiento totalmente horizontal y desacelerado, donde probablemente sería el movimiento menos direccional de, en ese momento, toda la historia de Bitcoin, seguramente, porque llevaba muy poco tiempo Bitcoin existiendo. Y como veis, pues la volatilidad era importantísima y literalmente lo que vimos después del halving pues fue un movimiento nunca visto hasta entonces y son 4 semanas seguidas donde el precio no hizo nada. Fue el movimiento más desacelerado, lo hemos visto. Pero a posteriori, ¿qué hizo? ¡Pam! Subida con fuerza. Ahora bien, desde el halving, ¿cuánto tiempo tardó en generar un cambio técnico? Es decir, romper este nivel de aquí. En ese entonces era el nivel de 15,35 dólares el Bitcoin. Pues desde el momento del halving hasta que el precio rompe con fuerza ese nivel, pasaron 56 días o también podemos verlo como 8 semanas. Bien, ya tenemos el primer halving. Vamos directamente a por el segundo y aquí lo que podemos comprobar es que una vez tuvimos el halving, se formó una pequeña vela. La misma semana del halving fue de desaceleración. Luego vimos una vela alcista, que si no recuerdo mal es lo mismo que hemos visto en el primer halving. A ver. Exactamente, la del halving desaceleración, luego vela alcista. Este año 2016 tuvimos lo mismo, la del halving desaceleración, luego vela alcista. Pero, sin embargo, en esta ocasión lo que hicimos fue continuar con el movimiento correctivo que habíamos iniciado. En el primer halving tuvimos, vamos a ponerlo, lo voy a escribir, desaceleración más alcista más desaceleración grande. Y luego ya tuvimos el movimiento ascendente. En el segundo halving tuvimos lo primero, desaceleración más alcista, pero luego corrección. Corrección grande podemos poner. ¿Y cuánto tiempo tardamos? En el primero tardamos, lo hemos visto, 56 días y en generar un cambio técnico. Y en el segundo, ¿cuánto tiempo tardamos en romper este nivel de aquí? El anterior nivel de resistencia o el anterior nivel de máximo que habíamos vivido. Este nivel que entonces era 792. No está mal. Pues desde el halving hasta que rompimos claramente esa estructura, pasaron ni más ni menos que 168 días. Así que vamos a ponerlo aquí. 168. Perfecto. Vamos a seguir avanzando ya a por el tercer halving, que es el halving que vivimos en el año 2020. Este yo creo que ya lo hemos vivido todas las personas, o prácticamente todas las personas que estamos aquí reunidas. ¿Y qué es lo que podemos ver? La primera semana o la semana del halving fue una clara envolvente alcista. Luego vimos una clara envolvente bajista. Así que tenemos una primera anomalía respecto a los primeros halvings. La vamos a escribir aquí. Alcista más bajista. Pero lo que vivimos a continuación fue desaceleración. Más desaceleración grande. Fijaros, en vez de empezar con una desaceleración, como habíamos vivido en los anteriores dos halvings, lo que vimos fue una envolvente alcista. Pero en los anteriores dos halvings, después de la desaceleración, luego subíamos con una envolvente alcista, lo hemos visto allí. En cambio, en este, al haber vivido ya anteriormente la envolvente alcista, lo que vivimos a continuación fue una envolvente bajista.
pero nuevamente ese periodo largo de desaceleración, que podríamos ponernos a buscar cuándo fue la última vez en la historia en la que Bitcoin se estuvo 49 días sin moverse del sitio, y pues bueno, nos podríamos venir hasta aquí, donde estuvo 56, una semana más, días sin movernos del sitio. ¿Y cuánto tardamos en romper claramente este nivel de máximos generado en este punto de aquí? O podríamos marcar este nivel de aquí. Yo creo que es un poco más representativo. ¿Cuánto tardamos en romperlo? Pues en el momento en el que lo rompimos, desde el halving hasta que lo rompimos, tardamos 77 días. Vamos a poner aquí. Desaceleración grande, 77. Bien, ya tenemos los resultados de qué es lo que ocurre históricamente cuando vivimos un halving. Lo vamos a poner aquí rápidamente. Y vamos a compararlos. En los dos primeros tuvimos desaceleración más envolvente alcista. En el primero, sin embargo, después de esa envolvente alcista, vivimos una desaceleración grande. En el segundo, en vez de una desaceleración grande, una corrección grande. Es la única diferencia entre ambos momentos de la historia. Y esa corrección grande lo que hizo es que, en vez de tardar un tiempo estimado, como en el primer halving, que en generar un cambio técnico, tardara más. Porque el precio, en vez de desacelerar y arrancar y entonces tenerlo más cerca, lo que hizo fue caer. Con lo que tuvo que subir tanto lo que había caído más la parte de generar ese cambio técnico. Así que eso le hizo pues estar literalmente el triple del tiempo para generar ese cambio. En el tercer halving lo que vimos fue una envolvente alcista, primera vez que veíamos algo diferente a la desaceleración, pero ¿qué vivimos a continuación? En vez de esa envolvente alcista, como ya la habíamos formado, una envolvente bajista. Seguíamos con la diferencia y formamos una desaceleración grande, del mismo modo que la formamos en el primer halving de todos, en el halving del año 2012, y tardamos 77 días en formar esa ruptura. Estábamos un poco a caballo entre el primer halving y el segundo halving. Entonces, teniendo ya los datos, vamos a ver qué es lo que podemos esperar de cara al halving en el que nos encontramos a día de hoy, porque esta de aquí, la que estamos viviendo ahora, es la semana del halving y de entrada todo parece indicar que vamos a vivir esa desaceleración, del mismo modo que vivimos en el primero y en el segundo halving. Entendiendo esto, y si seguimos un poco con el modus operandi de los anteriores halvings, la semana que viene podría llegar a ser incluso alcista, que es literalmente lo que hemos vivido en otros momentos. Pero no alcista para marcar dirección, sino alcista simplemente en comparación a los anteriores halvings. Pero es que también, y ahora ya empezamos a tratar temas técnicos, es algo que puede encajar. Semana de desaceleración, perfecto, pero ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es el punto técnico en el que nos encontramos? Una zona de soporte en un rango, es normal. ¿Semana siguiente puede ser alcista? Sí, pero es que hace una semana que venimos diciendo que de la parte inferior lo más probable es atacar la parte superior del rango. Con lo cual encajaría perfectamente que la semana siguiente, más allá de la volatilidad que se pueda formar en gráfico diario de 4 horas o de lo que sea, pudiera llegar a ser algo alcista. No solo porque los datos de los anteriores halvings lo indican así, sino porque también el contexto técnico en el que nos encontramos en este halving también lo puede permitir. Pero, ahora bien, la pregunta, ¿dónde está el último máximo? El último máximo de Bitcoin lo alcanzamos en este día, concretamente el 14 de marzo. Llevamos ya 37 días sin romperlo. ¿Podríamos estar un punto intermedio? Vamos a sumar días. 56 más 168 más 77, 301. Entre 3, unos 100 días. ¿Podríamos estar 100 días desde el halving que acabamos de vivir hasta que rompamos claramente esos máximos anteriores?
¿encajaría esa tesitura? La realidad es que ahora mismo se haría mucho tiempo, porque si mantenemos esta estructura de rango, es muy raro, y os animo a que lo busquéis, ver, vamos a mirar, movimientos de rango en Bitcoin que duran aproximadamente 137 días. Es muy raro, no es habitual, no es normal ver tantos rangos o un movimiento de rango tan denso. En este punto estuvimos, ¿cuántos días? Aquí estuvimos más tiempo, 192 días, pero ya fue algo totalmente inédito, porque lo normal en Bitcoin es que nos movamos hacia arriba o hacia abajo, no en rango. No es como un índice tradicional como el SP500 y demás. Además, el contexto de mercado era diferente porque estábamos ya en ese proceso de claro cambio de tendencia a bull run, pero no estábamos de la misma manera que estamos ahora. Entonces, es o sería raro que nos pasáramos 137 días manteniendo los mismos niveles, con lo que me indica esto es que si el tiempo va a ser similar hasta que rompamos los máximos anteriores, que como veis son simplemente conjeturas y es simplemente utilizar los datos anteriores para pues un poco especular, ¿no? No es lo que ahora mismo podemos marcar como más probable porque no lo sabemos aún lo que es más probable tan a largo plazo con los datos que tenemos. Pero bueno, lo que me indica es que este rango se rompería antes a la baja si vamos a estar 137 días sin romperlo y que veríamos esa fase de movimiento a la baja más movimiento al alza y entonces podríamos romper esa estructura. Simplemente lo marco a través de dos condicionantes. Uno, hemos sumado 100 días por el promedio de los anteriores 3 halvings. Dos, no es habitual ver a Bitcoin en un rango horizontal 137 días. No es normal. Esto nos indica que si se da este condicionante, lo más probable es que el precio de Bitcoin no esté así durante 137 días, sino que pueda formar, pues no tengo ni idea, pero alguna pequeña ruptura que marque ese pequeño cambio de tendencia en gráfico diario y que el gráfico semanal pueda formar un movimiento correctivo, atacar, por ejemplo, la Bull Market Support Band y luego pues buscar esa continuación alcista que hemos vivido en todos los halvings anteriores. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Simplemente quería pues repasar qué es lo que hacíamos en los anteriores halvings o después de los anteriores halvings y compararlo y sobreponerlo con el contexto de mercado actual. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido, que es lo importante, y si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.